HP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle, por Radio Raíces, la voz del pepino. Saludos y muy buenas tardes a su programa Lo que dice la calle, por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino, que le habla Víctor Rivera Pastrana. Ya hoy 11, wow, cómo se ve el tiempo. Recordemos que este mes de febrero no es año bisiesto, trae 28 días. Pues estamos hablando que ya casi estamos a mitad de mes de febrero, 11 de febrero de 2026. Y hoy en Lo que dice la calle tenemos un programa como siempre. Tenemos nuestro panel de los miércoles, pero antes saludamos en el Master Control a Benito Fred Jr. Saludos, Beno. Saludos para ti y para todos los compañeros, Pedro y todos los amigos y amigas que están en sintonía a través de 1460, nos escuchan a través de www.radioraices1460.com. Radio Raíces, la voz del pepino, celebrando 61 años ininterrumpidamente, siendo la voz del pepino, y no me había dado cuenta que el viernes 13. Viernes 13. Ese viernes 13 sale Jason, ¿verdad? Dicen que Jason sale. Hay que escuchar a Vico, sí, que ese es el que cantaba de la canción de Viernes 13, pero fíjate, nosotros no seguimos la tradición de Viernes 13. Hasta eso cambiamos nosotros y somos diferentes para que sigan conociendo nuestra diversidad. Nosotros somos el martes 13. Es el que nosotros le damos el énfasis del maleficio a ese día de martes 13. Pues Benito, estoy aquí con mi amigo Pedro Juan Méndez Acosta, porque Martín Arroyo Dávila lo excusamos y a Leo Cordero, que están ambos en compromiso, pero el panel está montado. Estamos Pedro Juan Méndez Acosta y yo en este día. Saludos, Pedro, ¿cómo tú estás? Saludos, Víctor, saludos a Benito, a los amigos que nos escuchan. Estoy muy bien. Pues aquí vamos a ver cómo nos va esta próxima hora. Wow, mira, lo que dice la calle, pues... Muy poco. No, es que tenemos tantas cosas, mira. Ya el lunes hicimos el análisis de Bad Bunny, que estuvo buenísimo, con Isel Torres Colón y con el luthier Yesiel Martínez Galarza y con la directora de Baile High Dance Performance Studio, Eileen Torres. Fue un análisis bien completo, porque trajimos estos elementos de personas que conocen de baile y de música. De hecho, el luthier Galarza, Martínez Galarza, fue el que hizo el 4 que se tocó en ese bello medio tiempo. Espectacular o magistral, yo puedo decir. Y la directora de iDance Performing Studio, Eileen Torres, prácticamente una de sus discípulas de ese estudio estaba bailando allí, bien significativo. Y prácticamente todavía hoy lo que se sigue hablando, lo que dice la calle, sigue siendo lo del medio tiempo del espectáculo de Bad Bunny por el sentido político que tienen estos actos. Recordemos que, y lo repito otra vez, busquen la canción de Facundo Cabral, la que Facundo Cabral escribe, que varias personas la han cantado, entre ellos Rafael Martos la canta, El oficio del cantor, la pueden buscar por YouTube. Cantar y dejar el compromiso a un lado es como no cantar.
Y yo creo que cada cantor, todos los cantores, en esencia son políticos, independientemente que sean comerciales y que sean de entretenimiento. Porque la política está envuelta en las artes y la música está ahí. Y prácticamente hasta el día de hoy se ha estado hablando. Te doy un espacio para que me des si que tienes una reacción de eso que pasó el pasado domingo, porque eso fue algo a nivel nacional y aprovecho que estás con nosotros. Bueno, yo podría comenzar diciendo que lo que pasó el domingo no ha terminado. Eso fue un comienzo. Porque yo que casi... Mi esposa dice que sí, que estoy mucho tiempo en el teléfono, pero yo casi no me meto al teléfono. Pero esta semana no he dejado de ver y escuchar comentarios de todo tipo. Y no encuentro solamente negativos más que los que uno puede esperar. Porque en este país y en los Estados Unidos su comportamiento es el mismo. Hay gente que no está abierta a reconocer lo que es un artista, lo que es un movimiento, lo que es el paso del tiempo y cómo todo, contra lo que dice mucha gente, todo al final del camino, porque es el principio, es político lo que hacemos día a día. Yo no soy de los que me gusta ni quisiera jamás tapar elementos políticos con elementos no políticos, porque aquí en nuestro país principalmente todo el mundo tiene una posición política. Y hay gente que prefiere negarse lo que son antes de reconocer a un buen exponente de lo que es el sentirse miembro de una sociedad, de sentirse miembro de un país, el actuar solamente para ellos es suficiente mirar hacia otro lado. Y el artista normalmente tiene también una sola dirección, que es hilvanar lo mejor que pueda sus ideas, y casi siempre lo hacen muy bien, para beneficio no de él, porque entonces se convertirían meramente en un comerciante, sino para beneficio de todos. Y al final del camino, mientras más se beneficien de una idea, mientras más piensen esa idea, mientras más se discuta esa idea, pues también se beneficia, porque entonces entra el elemento comercial, porque tampoco podemos abstraernos de eso en nuestro país. El artista, el escritor, el que escribe, no solamente escribe porque le sale del corazón, le sale del alma, le sale de lo mejor de su ideario, es porque también hay que vivir, respirar. Y una de las maneras, pues, expresar lo que uno piensa, si lo pone por escrito, excelente, y si alguien le pone esos símbolos musicales y esas tonadas, pues excelente. A mí me parece que lejos de restar en nuestro país, se está sumando. Y hace un par de semanas yo escuchaba precisamente del área del gobierno al director del DMO, ese que llaman a cargo de promover el turismo, decir que gracias a que, y lo hablamos algo la semana pasada, antepasada, del Fitur ese que hubo en España y las proyecciones que tenían ellos, pues sin lugar a dudas, pues este iba a ser un gran repunte turístico. Yo estoy seguro que ellos estaban ya apostando al repunte turístico de lo que representa y representaba ese concierto mundial, porque fue un concierto mundial que presentó Benito allí en California. Y eso sí va a traer turismo a Puerto Rico. Eso sí va a traer turismo, como mencionamos de lejos hace 2 semanas, y como me convenzo cada día más, porque cuando entonces uno se mete en el teléfono y uno no hace más que prenderlo y está un norteamericano o un latinoamericano o hay gente de otros lugares del mundo hablando de lo que eso representó en términos de la realidad que se vive en uno y otro país y lo que es el continente americano. Y para mucha gente, incluyendo muchos puertorriqueños, ellos se creen que América es los Estados Unidos y nada más. Pues mira, Benito dijo que eran los Estados Unidos de América, y en el sentido amplio, Estados Unidos, porque son y somos sobre 20 estados latinoamericanos, y allí se incluyen los norteamericanos, aquellos que viven del Río Bravo para arriba, y quizás de la mitad, una buena parte de México. Eso es Norteamérica, punto. Y Centroamérica, pues casi todos los conocemos, incluyendo el Caribe, y Sudamérica, pues el resto
hasta allá, hasta las áreas frías. Así que a mí me parece que esto es bien importante que nosotros lo veamos de la manera más amplia, por lo que representa no solamente económicamente para nuestro país, sino para lo que ha representado para aquellos descendientes de puertorriqueños que no están aquí, y los muchos que han estado hablando, algunos de ellos yo los he escuchado que no hablan español, pero están hablando de sus padres y de sus abuelos que fueron migrantes en su época, y cómo eso a ellos los ha afincado, los ha amarrado a esa cultura que para ellos era lejana. Y ahora, pues nosotros estamos otra vez, nosotros los puertorriqueños estamos otra vez pues frente al micrófono, frente a las cámaras. ¿Por qué? Pues gracias a que hubo una gente que buscando beneficios económicos llevaron a Benito a ese espectáculo. ¿Por qué? Porque en el mundo del fútbol que se conoce es ese que uno patea la bola con todas las partes del cuerpo, que la patea con los pies, le da con los brazos, le da con los hombros, le da... Y entonces ese es el fútbol que se ve a nivel mundial porque es el fútbol de los pobres, el que solamente lo que se necesita es una bolita para batearla. Claro. El otro es el fútbol que se juega básicamente en los Estados Unidos y ellos quieren ampliar su mercado. Y qué mejor con que hacerlo con un portavoz mundial. Y van a lograr algo porque ellos están haciendo experimentos llevando juegos de fútbol a otros lugares del mundo, empezando por México. Así que veremos a ver hasta dónde ese arrastra la economía nuevamente para nosotros, para México, para toda Latinoamérica, inclusive pues, entonces para los Estados Unidos que fueron los promotores de ese evento, y ellos van a salir muy bien beneficiados habiéndose atrevido a dar ese paso. Qué bueno que toca varios temas y hablar de fútbol y cómo Estados Unidos quiere ampliar ese mercado de fútbol, pero también que tenemos que recordar la acción de aquel quarterback de un equipo que puso la rodilla cuando se cantó el himno en un tono de protesta que hasta fue expulsado de la NFL. Y cómo es que estos eventos aluden a eso mismo, al mercado, a qué hacemos y cómo armonizamos. Otro elemento que traes tú, importantísimo, es la clasificación de las Américas. Mi gente, las Américas, como bien tú dices, desde Alaska hasta las Islas de Fuego y del Patagonia, todo eso es América. Y se divide por latitudes. La línea del Ecuador, del Capricornio, del Cáncer, todo esto. Y cuando clasificamos bien estructuralmente, decimos que los países que están en América del Norte, por líneas, por latitudes, son Alaska, Canadá, y Alaska es un estado de los Estados Unidos. Alaska como estado de los Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos y México. México se considera dentro de la región por latitud de América del Norte. América Central pues te recoge el Caribe y te recoge los países centroamericanos, incluyendo prácticamente casi hasta Panamá, que no lo incluyen como un país suramericano. Sin embargo, después los otros países se consideran como América del Sur. Y esa Centroamérica se divide en dos regiones. El Caribe, por lo que es, porque son islas. Y cuando tú tocas ese elemento de clasificación, lo traigo para que la gente empiece a pensar porque cuando Benito dijo, somos americanos, y cuando dijo, Dios bendiga América, God bless America, pues está diciendo en todo el sentido de la palabra, y en contestación de lo que es la doctrina Monroe, que la doctrina Monroe dice América para los americanos, porque ellos hasta se determinaron que los americanos son ellos y que ellos son dueños de todo y que el resto de los países americanos son el traspatio. Que los invito a que lean historia y esos conceptos del traspatio, de la doctrina Monroe, de dónde surge la doctrina Monroe y para qué se hace la doctrina Monroe. Prácticamente tocó. Y todos los elementos que discutimos el lunes pasado, desde el cañaveral, porque el cañaveral fue un elemento bien importante, porque cuando Estados Unidos, mediante la guerra hispanoamericana, se apropia de la colonia de Puerto Rico, por lo que conocemos como este botín de guerra de la guerra hispanoamericana, España, la prosperidad de Puerto Rico estaba basada en las centrales azucareras, y cuando Estados Unidos lo toma como botín de guerra, también explota mediante
la central azucarera y no está hasta los años casi 40, que empieza lo de la Segunda Guerra Mundial y hay que dar ciudadanía a la ley Jones para estos puertorriqueños poder ir a la guerra. Pero que el elemento de la caña del principio es un elemento importante porque, como bien tú dices, ahí estaba todo eso expuesto en el ojo público y nosotros hemos ido a los Estados Unidos y nos hemos encontrado con personas norteamericanos, no latinos que se adaptaron, porque hay latinos que se adaptaron y se creen más americanos o más norteamericanos o estadounidenses, vamos a decir la palabra correcta, que uno nacido en Alabama, pero blanco, no negro. Uno nacido en Alabama o nacido en Carolina del Sur o Carolina del Norte. Ellos se creen más redneck que ellos, a pesar de que son de cualquier parcela de por aquí, de cualquier pueblo de Puerto Rico. Esos elementos son los que hay que traer en consideración. Son elementos de orientación histórica, los instrumentos musicales, los ritmos musicales, las banderas, y lo más que me gustó fue eso, que salieron como en un piquete, porque estaban los panderos al frente y todas las banderas corriendo detrás, como invitando a Argentina, invitando a Chile, invitando a Honduras, invitando a todos los países que digan, somos soberanos y somos países americanos. Hay un grupo que se llama Inti Illimani, que una de sus canciones número 1 del grupo Inti Illimani se titula Si Somos Americanos. Te lo voy a repetir para que lo busques, porque ahora puedes buscar con tecnología. Inti Illimani, Si Somos Americanos. Yo cuando era maestro de la escuela pública, yo le enseñaba esa canción a los estudiantes cuando hablábamos del continente americano, para que sintieran que son americanos. Y siempre yo he tenido ese valor de que me siento americano. Pero la gente con una mente totalmente limitada a una educación, no una formación amplia, pues entran en esos errores. Mira, Víctor, dentro de todo lo que has dicho y por lo cual tengo que estar de acuerdo, yo me voy pensando en que Benito, que es un fenómeno, no es un fenómeno solo. Porque para lograr montar ese espectáculo, vamos a pensar que estuvo trabajando los últimos 3 meses, pero tiene que tener un clase de equipo de personas pensantes y de personas que ejecutan sus posiciones de una manera magistral. Allí no hubo nada que se dejara la improvisación. Allí la única vez que tú puedas improvisar es cuando, si por casualidad un resbalón, ¿cómo levantarte? Y te vas a estar bien rapidito y la gente no se va a dar ni cuenta. Pero es que en este mundo, y en este mundo quizás al que nosotros nos acercamos y vivimos, que es el mundo más, que es el real para nosotros, y que geográficamente estamos un poco aislados, y que somos que somos geográficamente también menos territorio. Óyeme, pero que mucha gente brillante hay aquí, fuera de aquí, que sí pueden explotar en el mejor sentido una idea, una instrucción, porque cada vez que bueno, yo no vi el juego, a mí el juego, eso para mí me parece una gran monotonía y obviamente hasta tienen el nombre de guerrero, hay un mariscal de campo inclusive y todas esas cosas, además que es a cantazo, eso es una pequeña guerra lo que se forma en el fútbol norteamericano, pero que mucha gente buena y conocedora hay en esos equipos de trabajo y gente que le dan una instrucción, le dan una tarea y la cumplen a la perfección. Allí no hubo improvisación, allí no hubo nada que uno diga, caramba, qué bache, como decimos nosotros cuando nos queda. Y es obviamente la mente esa enorme, esa capacidad enorme que ha demostrado este hombre joven de allí de Vega Baja para producir ideas, y gracias a que la pegó desde el primer día, cuenta con el capital económico para poner en marcha lo que él quiera. Obviamente en Puerto Rico, si algo ha levantado el ánimo, si algo ha levantado la puertorriqueñidad en estos últimos tiempos, ha sido esas voces
producto de esas líneas que haya escrito este señor, porque como decíamos y se dice, puede haber cosas que no nos gusten, pues quizás por la edad que uno ya tiene, pues el verbo de uno, la manera de verlas y decirlas no es la misma, pero esto es un mundo cambiante, y si alguien ha dado muestras de que puede funcionar en un mundo cambiante, es don Benito, es este muchacho, este hombre joven. Y vamos a apuntársela, y mira, y esto ha creado su división, y voy a terminar con esto para los radioescuchas que piensen en la evolución del artista, ¿ok? Pensemos en la evolución de los artistas. Hoy sale la noticia que Jowell va a hacer una escuela del género urbano en San Juan, con bombos y platillos. Con el alcalde de San Juan. Bien. Yo tengo una noticia del 2012 de un periódico, porque estaba en estos días haciendo unas compras en la casa de Efraín, y había un periódico en 2012 pillando unos discos y me lo llevé. En el 2012, Jowell, a una mesera de origen asiático, le empezó a cantar una canción de total vulgaridad, y la subió a una plataforma de YouTube para reírse con todo el mundo. Hoy es el director de una escuela de arte urbano. Si lo juzgamos por ese momento, no se puede. Daddy Yankee, el Senado lo reconoció como una figura y un legado musical, y hasta una calle le puso la gobernadora de este señor Daddy Yankee. Perdona que te interrumpa, pero eso es lo pequeño de esta gente que dirige en este país. Porque entonces tienen que buscar contrafiguras para una persona que no las necesita. No, pero yo estoy basándome en que tú criticas a Seguro. pero no estás buscando. Lo que te dije de Jowell, y yo no tengo ningún problema con que sea director de arte urbano, y no le voy a sacar en cara. El artista sigue siendo artista. El problema es cuando entonces tú te prestas para ir contra uno de los tuyos por mera cuestión politiquera, no política, porque tienes que mantener a una gente que son tus seguidores, quizás en ese oscurantismo en alguna medida. O en gran medida. Y cuando le están reconociendo a Daddy Yankee, entonces se reconoció en el Senado, pero que alguien levante una moción para hacerle un reconocimiento a Bad Bunny por la cuestión y se formó un careo, y allí había que ver a este senador Gregorio Matías hablando de la lírica del señor Bad Bunny. Pero si semanas antes había reconocido a Daddy Yankee, entonces Benito, que es más de la generación, Benito, ¿tú te acuerdas de la combi? La combi. ¿Tú no te acuerdas de la combi? Pues la canción... Yo nunca seguí mucho de esa música. Pues mira, la canción número 1 que puso Daddy Yankee, en el planeta Tierra, a que todo el mundo lo escuchara, era la canción de la combi. Y la canción de la combi era una canción que Daddy Yankee... Mira, yo fui maestro y yo era de los maestros que tenía que quitarle los casetes y todas esas cosas a los estudiantes allá en Puerto Nuevo. La canción La Combi la hace con este otro puertorriqueño. Se me ve el nombre, que es de padre colombiano o madre puertorriqueña. Se me olvida el nombre porque no estoy muy... Daddy Yankee y el otro que hicieron hasta una novela de él. La cuestión es que la combi son 3 partes del cuerpo de la mujer. 3 partes del cuerpo de la mujer que se mencionan en la canción, pero con la palabra coloquial que todos la conocemos. Que cuando buscamos una mujer, buscamos la combi. Pues eso se olvida de esa gente. Ahí lo dejo con este tema. Bien, ahí lo dejo con este tema. Porque Daddy Yankee no es vulgar. El único vulgar ahora es, y los artistas evolucionan, todo el mundo evoluciona,
Y por eso es que cuando tú vas a tirar una piedra... Y el género que representan ha estado evolucionando principalmente. Y ese género no se hizo, se hizo para Gregorio Matías, ni se hizo para la gobernadora. Ni para nosotros. Ese género no se hizo para nosotros. Si cuando yo estaba en cuarto año, escuchar a Marvin Santiago con los vasos de colores y el hipo de conejo, eso era un sacrilegio. Ese tipo dañó la salsa. Eso ha sido toda esa historia, siempre se repite, pero vamos a dejarlo ahí. Ahora bien, el segundo tema es un tema sumamente importante y es el tema que tiene que ver con este caso del enfermero que salió absuelto en el tribunal por el asesinato, y digo asesinato, a pesar de que haya salido absuelto, del biólogo Viqueira. El biólogo Viqueira. Y este caso sí que ha traído mucha opinión. Y las primeras opiniones son en el aspecto del comportamiento del juez. Este juez de este caso fue un candidato alcalde en Ponce. Y esta persona, esos vínculos con el alcalde con el Partido Nuevo Progresista en Ponce son altamente reconocidos. Deja buscar el nombre de él para no fallar en el nombre. El caso del enfermero. Además, este juez defendió a el abogado criminalista Pablo Colón de Ponce, que también fue candidato por el Partido Nuevo Progresista en las pasadas elecciones, llevó un caso ante la consideración de este juez y la familia del muchacho que murió en ese caso a manos de una mujer totalmente ebria determinó, y salió también en las noticias, que algo pasó en ese caso. A nivel de que el programa que había antes aquí en Puerto Rico, la Comay, levantó ese contenido de ese caso anterior sobre el carácter de este juez. Y el juez, de hecho, está demandando a Cobo Santa Rosa por difamación. Bien. Ahora bien, si vemos el caso del enfermero que salió absuelto de todos los cargos, acusado de asesinar a este biólogo marino, el Roberto Viqueira, el abogado, vimos cómo el abogado pues se pudo pronunciar ante la debilidad de la fiscalía, porque la fiscalía, estoy tocando otro elemento, las fiscalías en Puerto Rico, cuando tú estás llevando un caso, ¿quiénes son tus abogados? Tú no necesitas abogado. El Estado. El Estado te defiende, pero el Estado no te está defendiendo. Bueno, muchos casos se han caído y hay muchos abogados criminalistas exitosos porque conocen las lagunas que tiene la fiscalía. Y si quieres aprender mucho de esto, yo no soy abogado, te recomiendo que veas una serie de un abogado que se llama Saul Goodman, que era el abogado de los narcos y que prácticamente conocía todas las debilidades de todos los fiscales. Y por eso sabía, aunque es ciencia ficción, pero sabemos que muchos de los casos, la justicia criminal, la mayoría de los casos, se va a una negociación y cuando se va a juicio, tienes dos, tienes una de perder y otra de ganar, y si tienes unos fiscales incompetentes, pues lamentablemente puedes ganar el caso. Algo está pasando con el caso de Aibonito, que también hay debilidad de cómo la fiscalía presentó ese caso. ¿Por qué? Porque los fiscales a veces tienen que responder a la presión pública y no presentan bien el caso. No lo presentan bien. Mira el caso de los inocentes de Aguada. Bueno, y terminando, no quiero decir que aquí había una vara de un juez
con relación a la cuestión política. No quiero decir eso. Definitivamente todo el mundo reconoce que la Fiscalía, hubo unos cuantos elementos de la Fiscalía que pudieron haber favorecido el dictamen de este caso. Adelante. Tú y yo tenemos muchos amigos y conocidos abogados, gente cercana a nosotros. Y hay abogados, como uno puede decir aquí en la calle. Hay abogados que no se envuelven en casos criminales como esos que hemos mencionado y de los que se están hablando muchísimo en estos días. Todo abogado, pues obviamente, tiene que pasar por un currículo en sus escuelas de derecho, y ellos, de acuerdo a su formación y de acuerdo a sus estudios y a lo que ellos tengan como misión de vida, pues ellos en el proceso van preparándose mejor en lo que ellos quieren desempeñarse. Obviamente, pues en Puerto Rico se ha creado una clase de abogados del campo legal que se distinguen muchísimo en la defensa de lo que se puede conocer y llamar pues casos difíciles, casos que no son que son impropios, porque desde el primer día crean opiniones negativas para uno o por otro lado de las víctimas o el posible victimario. Y obviamente, pues en la medida en que estos abogados criminalistas se especializan, van creando toda una estrategia para en su mejor momento traerlas a colación, y conocen las debilidades de fiscalía, conocen las debilidades del mismo juez o jueces que los atienden, y ellos se preparan no solamente para defender a su cliente, a su representado, sino que ellos se preparan muy bien para ir en el proceso, lo veo yo desde acá, minando la credibilidad no solamente de los testigos, sino entonces la posibilidad de ese abogado que está al otro lado, ir minándola, ir buscando la manera de que en algún momento pues pueda no fallarle a sus representados, sino que le falle pues al sistema mismo, porque cuando uno mira desde lejos, uno tiene que ser bien cuidadoso, y como te digo, muchos conocidos son excelentes abogados, pero no muchos conocidos son abogados criminalistas, porque eso primero que es más difícil, porque la mayor parte de las veces son casos muy impropios para uno representar a un posible criminal, porque hay que presumir que ese asesino no es asesino para poderlo defender. La presunción de inocencia. Exacto, claro. la famosa presunción de inocencia. Pero por otro lado está el que va a tratar de demostrar que sí que es él, que es el fiscal, que es otro abogado, y tiene una experiencia. Bueno, pues yo trato de ver lo menos posible esos casos. Después que he dicho esto, yo trato de ver lo menos posible, porque uno, como ser humano, y ya por muchos años que uno también ha vivido, pues uno se queda siempre con algún mal sabor de algunas cosas que pasan en los tribunales. Antes a mí me preguntaban, y yo muchas veces lo digo con alguna molestia misma, porque yo decía que un buen abogado criminalista es aquel que convierte una falsedad en una media verdad. En el tribunal las medias verdades son dudas razonables, de acuerdo a como yo una vez entendí. Y un acusado en el que tú logres crear al otro lado, del que te va a jugar una duda razonable a base de cómo tú manejas el caso, pues ese es el abogado exitoso, el que crea esa duda razonable cuando todos los demás estamos viendo que el que está allí es culpable. Pues no, él creó en esos jurados o en ese juez esa duda, y trajo todo su conocimiento y toda su experiencia para beneficio de alguien que entonces el resto de los mortales creemos que es culpable. Y por eso es que este tipo de cosas nos parecen, cuando todo dice quién provocó, quién fue el que esa relación que estaba mal ya por meses, por años, ¿cómo es posible que no se actuó con premura, no se protegió en alguna medida? Que pues a mí si yo soy uno de los vecinos, a mí nadie me puede obligar a vender mi casa y mudarme, al otro tampoco. Pero algo tiene que hacer el sistema para evitar que dos vecinos estén todos los días
todos los días por meses, por años, en controversia, porque, óigame, algún día uno sabe cómo somos los latinos, cómo las cosas se hinchan, como decimos pero por acá también. Eso es recurrente. ¿Ah? Los otros días un vecino de descendencia mató a los dos hermanos en pleno tribunal. Pues, eso pasa mucho. entonces, exacto. Y entonces uno tiene que es un desconocedor del derecho, uno dice, caramba, esto sí que no es fácil de resolver, pero empiezan a filtrarse información de uno y otro lado, de que si aquel enfermero no solamente estaba preparado para defenderse, estaba preparado para atacar un regimiento. Y entonces, no, que el otro tiene una pistola automática también, está bien. Entonces ahí los tecnicismos, que si una cosa es proporcional, que si no es proporcional, que es defensa propia, porque el otro me atacó primero, pero si... Todas esas cosas uno las ve y uno dice, caramba, pero ¿cómo es posible que se haya llegado a esos niveles? Y entonces empieza el mensaje también acá en la calle, ¿no? Que si aquel, el que fue la víctima en este momento tampoco era un nene de pecho, como uno dice, que también era medio guapo en el barrio, era guapo en las manifestaciones. Y todas esas cosas uno empieza a escucharlas, pero entonces que se va levantando también entonces otra pared y otro tipo para otro tipo de consumo, porque el que quiere defender al asesino, porque el que se dispara, el que va a hacer una metralleta encima o le da un tiro de gemate a un tipo en el piso, un asesino. No está, cuando el otro ya está en el piso y ha recibido un par de balazos y no se mueve y tú vuelves y lo gematas, eso no es defensa propia ya. Y ese tipo está gematándolo en el piso, como se dice, ¿no? Eso a mí me parece que todo aquello que pasó se boja. Y dice, pero ven acá, ¿cuál era el lance de ese? Si es, bueno, la policía supuestamente cuando está actuando contra un bandido o un criminal trata de neutralizarlo. ¿Qué es neutralizar? Darle un tiro en la frente. Que cuando entonces el hombre por alguna razón pierde el alma, entonces le tiran 2 o 3 tiritos más. Hay todas esas cosas, uno tiene que mirarlas y uno se queda con un muy mal sabor. Y encima de eso, cuando tú ves que hay unos elementos políticos serios envueltos, donde hay una persona que obviamente es un militante independentista proambiente, y en este país ahora mismo los militantes independentistas proambiente están siendo perseguidos. Cuando tú ves entonces una gente que desde los fiscales son con nombramientos del partido de gobierno, el abogado es una persona conocida como miembro de ese partido, el juez fue candidato a alcalde de ese mismo partido. Entonces uno dice, pero ven acá, no había más posibilidades, no, la persona no puede decir, mira, yo no. Oye, ser humano es ser humano siempre y tú no puedes sustraerte de unas cosas automáticamente, ¿no? El elemento humano siempre está, y en Puerto Rico el elemento partidista, eso está a flor de piel a 24 horas del día. Y que estos casos son casos bien difíciles, son bien tristes, con resultados que no pueden complacer ni a la familia de la víctima ni al victimario, porque siempre va a haber una roncha, siempre va a haber entonces la pregunta, hasta dónde el elemento no solamente de unos vecinos encontrados por cuestiones de militancia, activismo político en la calle, y se lleva entonces al vecindario, se lleva entonces a esos extremos. Pues yo creo que ahí entonces estamos perdiendo todo, estamos perdiendo en el país completo cuando las cosas llegan a esos extremos. Porque una cosa es tú ser militante, tú estar en contra de unas situaciones y tú defender tus posiciones lo más sin salirte de tu razonamiento y actuar entonces como un ser irracional. Pues ya eso, entonces ahí perdimos todo. Definitivamente, y lo que acabas de mencionar, tenemos que recordar que cuando se va a un magistrado, tenemos o un jurado o un juez que va a determinar, de acuerdo a las evidencias. Decía Nicolás Noguera, no es cuestión de ser culpable o inocente, es cuestión de saberse defender. Eso lo dijo Nicolás Noguera, es una cita de él. Y si hablamos de casos notorios, como el caso de O.J. Simpson, que cuando se puso los guantes, se le cayó el caso a la fiscalía solamente por decirle que se midiera los guantes, y ahí se cayó el caso. Un caso que estaba ya, tú sabes, esto es como tú en la última vuelta caerte. Ponte los guantes, entonces no,
los guantes se pudieron haber encogido. La cuestión fue que no le entraban los guantes a O.J. Simpson. Y eso fue suficiente para que saliera absuelto una persona que fue perseguida por la policía, con armas, con sangre, con todo. Y sale por la puerta ancha. Todos estos tecnicismos, la fiscalía tiene que proteger los casos. Y si la fiscalía no los protege, le está dando a los abogados criminalistas que se conocen la fiscalía de arriba abajo, le están dando las herramientas para que estos abogados criminalistas pues logren que su cliente salga bien, porque el cliente no paga para que lo metan a la cárcel. Aquel caso del que mató a la muchacha en el puerto de Ceiba de Vieques, recuerda, que la mató casi a quemarropa y tenía 2 abogados criminalistas excelentes, pero el muchacho no cooperaba mucho. Era una joyita. Era una joyita, esa era una joyita seguro, sí. Pasada, sí. Pero que el caso se vio y se vio y tenía posibilidades, porque si los abogados están trabajando en juicio es porque le dijeron al cliente no nos vayamos a la negociación porque podemos sacar esto a flote. ¿Ves? Porque se puede hasta negociar las condenas. Y esto es bien lamentable. Aquí esto ocurre más de lo que usted se lo imagina. Biólogo marino, Roberto Viqueira, se dio cuenta que esta persona hostigaba con unas bocinas y él está en su hogar. Y en tu hogar, si tú te quieres beber joncaña, si quieres beber vino, si quieres beber cerveza, si te quieres molestar, hacer lo que te da la gana, tú lo haces. Y él estaba en su hogar tomando. Y prácticamente cuando tira las piedras, porque eso todo el mundo lo vio cuando él tira las piedras, y solamente lo que no había era una cámara con otro ángulo. Eso fue lo que faltó. Y eso fue suficiente para que el juez dijera, como no estaba esa cámara, que da el otro ángulo, porque todo el mundo vio cuando el enfermero entró a la acera de la otra casa, y ahí está la cuestión del castillo. ¿Quién disparó primero? Eso no se discute quién disparó primero. Es donde tú estás, porque esto es urbanización. Y en las urbanizaciones, una casa divide de la otra, una acera. No es como que nosotros vivimos acá en el campo, que una casa divide a otra, una cuerda de tejeno. Y esto, pues, yo sé que este caso va a levantar mucho porque puede crear unos precedentes muy peligrosos, porque hay muchos vecinos abusadores que algunos o prenden un carro y empiezan a acelerar el carro, el motor del carro, otros ponen bocinas mirando para el vecino, otros le tiran la basura al vecino, y este caso puede crear unos precedentes bien peligrosos, porque yo lo veo así. Esto le está dando una licencia a tú coger a tu vecino y envenenarlo hasta lo último, y cuando ese vecino salga encolerizado de tanto coraje, tú le das el jaque mate, porque eso fue lo que pasó en ese caso. Eso fue lo que pasó y lo que todo el pueblo de Puerto Rico vio. Cuando el vecino sale, descubre que son las bocinas, descubre todo. Además que tenían otras demandas de hace mucho tiempo por construcción y tantas cosas. Yo creo que esto es un mal bien fuerte el que ocurrió, porque muchas familias están sufriendo estos calvarios. Y yo repito, y quizás podemos ir terminando el tema, tenemos que al final del día o el próximo mes o con el tiempo ver hasta dónde es un aviso o es un comienzo de un precedente peligrosísimo, porque entonces las situaciones políticas podrían estar terminando como situaciones entre vecinos, y eso no puede ser. También. Benito, nos vamos a la calle. Cuando regresemos, Maxwell. ¿Quién es Maxwell? Mira, Maxwell era la compañera de Einstein, la que le hacía el booking. Vamos a utilizar la palabra en inglés. No, vamos a usarla en español. La que le hacía la agenda del príncipe
el príncipe Andrés, del presidente de Colombia, Pastrana, del otro por allá y el otro por acá. A Epstein, ayer la sentaron en el Congreso de los Estados Unidos. A Maxwell, y yo le voy a decir qué fue lo que dijo Maxwell en esa vista en el Congreso de los Estados Unidos. Eso y mucho más cuando regresemos a lo que dice la calle. En breve regresa Lo que dice la calle. Libertad Cardona, representante de seguros con 32 años de experiencia y los conocimientos, está disponible para brindarles la mejor orientación de seguros de propiedad personal y comercial, de autos, seguros de vida, incapacidad y fianzas, ya que cuenta con todas las compañías de seguros en Puerto Rico. Libertad Cardona ofrece seguros Universal, Mafre, Cooperativa de Seguros Múltiples, Triple S, entre otros. Cotizan su seguro con más de una compañía para asegurarle el mejor precio. Localizados en la avenida Arcadio Estrada, carretera 111, detrás del restaurante Pepperoni en San Sebastián. Teléfonos 896-0170 y el 896-1533. Rodríguez Accounting Services les informa que ya están listos para llenar sus planillas de contribución sobre ingresos. Este año podrá reclamar el crédito por dependiente desde $3,000 hasta $3,600 por dependiente, aunque no haya tenido ingreso. Llame a Rodríguez Accounting Services al 787-314-0712 o visítenos en Plaza Atoarriba en San Sebastián y recibirá los detalles para obtener los mejores beneficios al llenar su planilla. Rodríguez Accounting Services, especialistas en contabilidad, siempre trabajando con planillas de negocios o corporaciones, IVU estatal y municipal, trimestrales, federales y estatales. El contable Sergio Rodríguez y su personal siempre a sus órdenes. 787-314-0712. El Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, por décadas al cuidado de tu salud, te recuerda que siempre tenemos servicios de sala de emergencia, farmacia y laboratorio. En nuestro renovado departamento de radiología tenemos el más moderno CT Scan. Además, se realizan dopplers arteriales y venosos, mamografías y densitometría ósea. Se aceptan la mayoría de los planes médicos. Cuida tu salud y realízate las pruebas a tiempo en el Centro de Medicina y Cirugía Ambulatoria de San Sebastián, calle José Méndez Cardona número 3 en San Sebastián, 896-1850. Ferretería 111 en el barrio Atoarriba de San Sebastián. Somos especialistas en materiales de construcción y en todo lo que necesita el contratista para su obra. Pinturas, plomería, electricidad, herrajes, herramientas, accesorios para el hogar y otros. Las mejores marcas y la mayor variedad la consigues en Ferretería 111 y lo más importante, al mejor precio, con el cariño y la atención esperada de nuestro capacitado equipo de trabajo. Y si va a comprar una cisterna, le garantizamos el mejor precio. Entrega gratis en San Sebastián y Moca desde las 6 de la mañana. Usted llamando y Ferretería 111 entregando. Ciertas restricciones aplican. Ferretería 111, carretera 111, intersección 423 en el barrio Atoarriba de San Sebastián. Teléfonos 787-896-4040 y 787-236-0525. Visítanos. El Centro Automotriz Guatemala, siempre con la confianza del pueblo, durante décadas brindando servicio a nuestros clientes. Continuaremos ofreciéndoles nuestros servicios, piezas originales y de reemplazo y todo tipo de accesorios para su auto. Protege tu inversión. Cuida tu auto con las mejores piezas y productos. Centro Automotriz Guatemala, con servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde en la avenida Emérito Estrada Rivera, número 1249, al lado del Puente Guatemala en San Sebastián. 896-1064. La familia Santiago Seguí, siempre a sus órdenes. En el corazón de San Sebastián está la doctora del Pepino. La doctora Sara Román Troche le ofrece atención médica general y preventiva con la calidez y el cuidado que nos distingue. Visítenos en la calle Hostos número 5 o solicite que la doctora
visite su hogar. Acepta los principales planes médicos Advantage, Classic Care y la Reforma Vital IPA 204. Llama hoy al 787-896-6162. 787-896-6162. Doctora Sara Román Troche, la doctora del pepino, porque tu salud es primero. Comienza tu carrera universitaria con EDP University Recinto de San Sebastián. Ofrecemos programas diurnos y nocturnos. Contamos con certificado técnico, grados asociados, bachilleratos y maestrías. Ayudas económicas si cualifica. Matricúlate hoy llamando al 787-896-2252. 787-896-2252. EDP University, saber es poder. Especiales que enamoran en Selectos de San Sebastián. Muslos de pollo Farm Choice US Strike Pack frescos a 97 centavos libra. Chuletas de cerdo corte mixto congeladas 1.27 la libra. Arroz rico grano mediano de 3 libras 1.87. Papa amarilla paquete de 5 libras 2.47. Coca-Cola sabor original y cero. Botella de 1.75 litros a 97 chavitos. Quesos rallados Borden variedad de 7 y 8 onzas 2 por 4 pesitos. Descarga nuestra aplicación Easy Shop, un servicio ágil y rápido para llevar la compra a tu casa o la recoges en el supermercado. En Selectos de San Sebastián hasta el 11 de febrero. ¿Buscas buena comida, un ambiente familiar y una vista que enamora? Entonces tienes que visitar el Balcón de Víctor, ubicados en la carretera 497, kilómetro 2.4 en el sector Puente Nuevo, en el barrio Pozas de San Sebastián. El Balcón de Víctor te ofrece una gran variedad de comidas y bebidas, aperitivos típicos y platos llenos de sabor. De lunes a viernes disfruta del menú especial de 11 de la mañana a 3 de la tarde por tan solo 10 pesitos. Y los fines de semana, música en vivo para momentos inolvidables. Abierto los 7 días con cocina desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Llama ahora al 787-560-1183. El Balcón de Víctor. Buen sabor, buena vista y el mejor ambiente. Recuerda mencionar que escuchaste este anuncio a través de Radio Raíces, La Voz del Pepino. Casa de Empeño y Joyería La Familia en el San Sebastián Shopping Center te ofrece la oportunidad de comprar mercancía nueva o usada a los mejores precios y de empeñar herramientas, joyería y enseres. Te ofrecemos un préstamo con el título de tu automóvil a la mayor brevedad posible. Casa de Empeño y Joyería La Familia tendrá grandes especiales para el Día de los Enamorados. Casa de Empeño y Joyería La Familia, teléfono 787-520-7445. Farmacia Nueva te ofrece el más completo departamento de regalos, perfumería, joyería, plata 925 y las más hermosas envolturas, incluyendo globos de helio. Obsequia a tu ser querido con los más hermosos y prácticos regalos. Los encuentras en Farmacia Nueva. Aquí encontrarás el más completo recetario, medicamentos over the counter, productos naturales y las atenciones y el cariño de sus propietarios y empleados. Farmacia Nueva tiene disponible artículos de primera necesidad, efectos escolares para cumpleaños y juegos electrónicos. Les ofrece el servicio de entrega de medicamentos al hogar u oficina. Continuamente hay especiales de los 4 Choppers. Farmacia Nueva en la urbanización Rauliza en San Sebastián. Siempre cuidando tu salud. 787-896-2080. Seguros Wanda Torres, asesora financiera certificada, te ofrece muchas alternativas financieras, planes de retiro 401, fondos educacionales y planes de ahorro, seguros de cáncer, accidentes e incapacidad, seguros de vida, propiedad y finanzas. Comienza el año bien asesorado en tus finanzas y con la tranquilidad de que tienes tus seguros al día. Wanda está disponible para ayudarte. Carretera 125, kilómetro 10.1 en el barrio Capá en Moca. 877-9292 y el 787-240-6607. Regresamos a lo que dice la calle por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Y regresamos a su programa Lo que dice la calle por aquí por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Víctor Rivera Pastrana en compañía de Pedro Juan Méndez Acosta. Pedro, lo que te estaba hablando cuando nos fuimos a la pausa. Maxwell es la que le hacía la agenda a Epstein. Y Epstein, pues ya todos sabemos que es un empresario norteamericano de origen israelí, judío, se puede decir.
que prácticamente se liberaron millones y millones de archivos. Hace mucho tiempo el New York Times había determinado que de Donald Trump habían 5.300 expedientes, pero con los millones y millones que se liberaron, siguen apareciendo más información. Todo esto lo provocó Giuffre. Vamos a darle a esta víctima, a Giuffre, que lamentablemente cumple un año ahora de su suicidio en abril del 2025. Giuffre fue la persona que desde los 17 años estuvo esclavizada en esa red de trata humana de todos estos oligarcas, incluyendo presidentes de poderosas naciones, y no solamente republicanos, también demócratas estaban allí metidos. Porque no podemos tratar no podemos tapar la trata humana y decir que es exclusivamente de Trump. Pero el presidente actual de los Estados Unidos es Donald Trump. Eso lo sabemos. Es el presidente actual y que se montó en la presidencia bajo una consigna de moral y ser conservador. Bien. Ayer cuando sientan a Maxwell, que dicen que era compañera de Epstein, pero yo digo la Booking, la que hacía la agenda, se amparó en la quinta enmienda. Se amparó. Y dijo que cuando Donald Trump le dé el indulto, pues ella va a hablar y va a exculpar a Donald Trump y a Bill Clinton. Eso da gracia, pero esto no puede dar gracia porque esto es un asunto de pedofilia, trata humana, de lo más aberrante que puede existir en el ser humano. Y allí, en los archivos Epstein, las hacían abortar, las violaban, las esclavizaban. Y a la gente no le gusta hablar de eso. Pero eso pasó allí, en la casa de la isla Lolita, montados todos en el avión Lolita, y todos también en Nueva York con la otra casa de masajes y de esclavitud y trata humana que tenían estos oligarcas. En los archivos no está Fidel Castro, no está Nicolás Maduro, no está Evo Morales. Hay muchos conservadores de naciones bien poderosas que están ahí. De hecho, salió una cita de la Secretaría de Justicia que dice que si estos archivos se liberan de la manera que es, y es trumpista, va a haber un desbalance mundial. Porque esto es cosa de oligarcas. Adelante. Cuando se habla de oligarcas, mayormente en el asunto político, estamos hablando de gente que no solamente dirigen sus países, controlan unos países, controlan la economía de muchos lugares. Y obviamente, pues, el que tiene acceso de una manera ilimitada en casos que no son apropiados para gente adulta seria, pues tienen el poder para poder, valga esa redundancia como se dice, tienen el poder para tratar y lograr que sus casos no se vean, que no salgan a la luz pública. Pero siempre hay alguien que tiene una agenda y que guarda en esa agenda pues los días de su vida, y qué hace los días de su vida, con quién conversó los días de su vida, a quién le hizo un favor un día de su vida, y quién le pagó por ese favor y quién no le pagó por el favor, pero lo tienen básicamente en unas cuentas de un lado de la otra, porque en algún momento va a cobrar. En algún momento que el que hace esto, como este señor Epstein, que era multimillonario y murió allá hace algún tiempito, pues se buscaba la manera de morder al que tenía poder y dinero, según he podido entender. Y
no jugaba en las pequeñas ligas, no jugaba ni siquiera clase B ni clase 2 ni AA. Estaba en las grandes ligas del poder económico mundial y tenía el acceso a gente con poder. Y la gente con poder muchas veces tienen vicios, como puede tenerlo cualquier ser humano, pero vicios que cuando salen a la luz pública son para estar presos mucho tiempo, para que las penas por los excesos o por los no excesos que cometieron sean de verdad, si de verdad se le hace justicia al perjudicado, no le va a costar dinero, le puede costar la vida, porque puede ir hasta preso y puede ir sabe Dios hasta qué cámara de gases, producto de su mal vivir, creyéndose que estaba viviendo bien. Así que en este caso de estos famosos papeles y de estas filtraciones que en su momento hubo y que ahora pues todo el mundo va a tener la oportunidad de verlas, de ver cuán crudos son estas declaraciones, estos documentos, es para que los que tienen dudas se den cuenta que hay unos mundos paralelos, hay unas economías paralelas, hay unos tipos de fiestas a las que no son fiestas patronales ni son fiestas de clubes cívicos, son fiestas de unas personas que se dan unos gustos, por decir gustos, con unos excesos donde lo que hay es un abuso, donde lo que hay es verdaderamente terror, donde hay terror. Porque yo no quisiera pensar ni imaginar el terror que podrían sentir las víctimas de estas personalidades. Saber que cayeron, cuando se dan cuenta dónde están, que allí no había manera de escaparse. Así que me parece que en su momento tendremos mucha más información de la que ha llegado hasta ahora y sabremos de los gustos de gente que a nivel mundial se creen que son serios y son unos charlatanes más. Un director de cine de los mejores de Hollywood y de cine, porque antes era Hollywood, ahora hay cine independiente, se llamaba Stanley Kubrick. Stanley Kubrick hizo la película Eyes Wide Shut. Y esta película de Stanley Kubrick hablaba de toda esta oligarquía cuando se reunía en las casas estas de hacer todo este tipo de acción enfermiza, de acción lasciva, porque la gente habla de la vulgaridad de Bad Bunny en sus letras, pero no tocan los archivos Einstein ni con una vara larga, no los quieren tocar. Oye, perdóname que te interrumpa, de momento brinqué al proyecto Esencia. Okay. Con aeropuertos privados, helipuertos privados para una ¿Para gente, quién? Para una gente que le gustaría venir a esconderse a ese bosque. ¿Y hacer qué? En esa esquina de Puerto Rico. Porque esos se llaman su fetichismo, sus cuestiones de índole sexual que tienen. Y qué mejor esconderse. Entonces, Stanley Kubrick, después de esa película, mucha gente dice que lo mataron. Porque Stanley Kubrick, ha sido un director de los más famosos. Busquen la historia de Stanley Kubrick para que ustedes vean. Pero esta película fue protagonizada por Nicole Kidman y su esposo en aquel momento, que era Tom Cruise, que de hecho terminaron divorciados con lo fuerte de esta película, con el tema fuerte, y es la oligarquía y la trata. Pero prácticamente él lo adornaba como si eran los Illuminati, el otro poder, tú sabes esas cosas, pero no. Aquí tú hablaste de los archivos. Esos archivos están acompañados por discos duros. Esos discos duros no se saben dónde están. Cada cuarto tenía cámara, tenía circuito cerrado. Aquí más información. Y yo creo que este va a ser el escándalo más grande a nivel mundial, porque aquí entró mucha gente. Y Epstein, muy astutamente, en su casa, como yo dije en otro programa, tenía la foto de él besándole el anillo al Papa, tenía la foto de él abrazado con Fidel Castro, pero todo eran fotos de él mostrando el show of force de lo grande que soy yo,
para todos los clientes que tenía allí. Una casa en Nueva York, una casa en las islas y un avión, una clientela increíble y prácticamente una trata humana. Niñas esclavizadas. Lean la historia de Giuffre para que ustedes conozcan de esta primera, la que sacó la primera información, que fue la primera que demandó a Epstein. Porque Epstein fue acusado, declarado culpable, y esa declaración culpable, que como bien hablamos, estuvo sentenciado a 1 año, pero con una prisión sin barrote. Él pidió que los guardias penales vistieran con corbata y gabán para él sentirse en una oficina. Y ahí es que el FBI empieza a redactar. Fue de ese momento que se empezó a redactar la actividad. Una actividad que todo el mundo conocía, pero surge a raíz de la violación de una niña de 13 años. Culpable y cumplió menos de 1 año. Es algo increíble y yo entiendo que cuando empieces a hablar de moralidad, también tíralo un poquito a esto, a los archivos de Epstein, que a veces a la gente se le olvidan. Es más fácil hablar de un artista urbano que hablar de lo que realmente está pasando en el centro de los Estados Unidos. Y eso que se nos quedó hablar de la Junta de Paz que creó Donald Trump, que ya Netanyahu dijo, yo me voy a apuntar también. Y se nos olvidó hablar del tapón que hay en Pepino. Sí, por lo menos dijeron que es por 3 días. ¿Será por el viernes? Ya van 2. Ya van 2. Ayer empezó, mañana es jueves. Ayer martes empezó, más jueves. Hoy es el primer día, porque empezó ayer por la tarde. Empezó hoy. Cerraron ayer, empezó hoy. Empezó hoy. Es hasta el viernes. Es hasta el viernes. Se supone que es el viernes a las 4 de la tarde. Viernes a las 4 terminan. Exactamente. Están tirando hormigón, cemento. Si el clima sigue así, que no llueve, pues yo creo que no va a haber ningún problema. Y esperamos que se abra esa vía, porque la verdad es que no está fácil. Pues Pedro, gracias por tu comparecencia, pero tú tienes un anuncio por ahí. Ustedes tienen una actividad de las carpetas, y esto es en el mes de febrero, para que la anuncie allá en el comité del Partido Independentista. Sí, eso es correcto. Nosotros, como parte de la nueva directiva que es el comité, pues quieren, y parte del proceso de educación política que se quiere tener, tenemos el sábado 28 de febrero, comenzando a las 5 de la tarde, una presentación para que los que no conocen, principalmente elementos jóvenes, más jóvenes y personas de mediana edad en nuestro comité, que sepan cómo funcionaron por muchísimos años el asunto de las carpetas en Puerto Rico, cómo se perseguía el independentismo. Todavía se persigue. Ahora todo es electrónico, todo estará en las redes sociales. Hay carpetas, claro. En algún otro lugar. Ahora nosotros ayudamos a ellos a hacer la carpeta. Seguro, sí, eso es así. Pero nosotros, muchos de los que vivimos obviamente, el siglo pasado, mediados del siglo pasado, muchos de nosotros pues empezamos a poco después de mediados del siglo a militar en el independentismo. Pues tenemos unos ejemplos para mostrar de qué era una carpeta, cómo se hacía, cómo se perseguía, solamente con un comentario que hacía un policía en X lugar, decía, ese muchacho es joven, es independentista, es universitario, y etcétera, y entonces ya se abría una investigación, etcétera, etcétera. Tiene un periódico Claridad en el carro. Sí, vende el periódico Claridad cuando no era verdad, lo que vendía era La Hora, que era del PIB. Habló con Joven Arcelay, ese. Sí. De hecho, yo viendo adelanto, por ejemplo, yo tuve una actividad por allá, creo que fue en el 1970, en el pueblo de Las Marías, y estaba Rubén Berrío Martínez, y yo subí. Ese verano había trabajado con el partido en el área de suroeste. Y años después, cuando me entregan empezando, creo que en el año 92, 93, yo veo que esa reunión, esa actividad que hubo allá en Las Marías, aparecíamos como 30 nombres de las personas que estaban allá, pero había gente de Pepino, había gente de Sabana Grande, había gente de Las Marías, de Mayagüez, con nombres, con sus números pero en Las Marías parece que fueron 2 o 3 encubiertos ese día y se encargaron después de sentarse a ver, sí, fulano estaba allí. O sea, uno dice, pero ¿cómo es posible que aparezcan 30 nombres de una actividad que no duró 2 horas? Pues
una sola persona no puede hacer ese trabajo. Y a veces, como decía Reinaldo Acevedo, en muchas ocasiones, yo una vez fui a una reunión aquí en San Sebastián y habíamos 7 y de los 7 resultaron que había 3 encubiertos. y eso se salió a relucir en las carpetas, obviamente. Y obviamente salieron a relucir muchas cosas y qué bueno que tienen esa actividad. Estaremos por allí en la actividad de formación y es una actividad que se conozca la historia para jóvenes, viejos y para independentistas, todo el que quiera aprender un poco puede aprender, claro que sí. Pues sí, nosotros nos vemos y mañana jueves nos estaremos viendo en otro programa más de lo que dice en la calle. Mañana tenemos a Reinaldo Acevedo, esperamos a Reinaldo Acevedo por aquí. Hasta pronto. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino.